Filólogo, helenista, investigador, traductor, crítico literario, editor, el madrileño Luis Alberto de Cuenca es además uno de los más interesantes poetas actuales en español. Y de los más singulares, ha conseguido una voz muy peculiar, un tono propio que seduce a su legión de admiradores, entre los que me cuento. Soy Arsenio Escolar y esto es Poemas Sentidos. Luis Alberto de Cuenca, que va ya camino de los 75 años y está en plenitud como creador, acumula una larga hoja de servicios a nuestra literatura y a nuestra cultura. Es doctor en filología clásica. Ha traducido al español textos de griego clásico, de latín medieval, de francés medieval, de provenzal, de francés moderno, de inglés, de alemán. Es columnista frecuente en prensa. Fue director de la Biblioteca Nacional de España durante 4 años, de 1996 a 2000, y secretario de Estado de Cultura del Gobierno durante otros 4, de 2000 a 2004. Todo ese enorme pozo y bagaje cultural se nota en su propia obra creativa. La suya es una poesía que hoy llamaríamos transversal, culta y también popular, elegante y desenfadada, trascendente y cotidiana. A veces en metros clásicos perfectos y en otras ocasiones en versos libres o hasta libérrimos. En una de sus obras, Sin miedo ni esperanza, que es del año 2002, presume Luis Alberto de Cuenca de hacer un poema de la pura nada. Para salir de la pura nada, qué espléndidas creaciones. Vamos a ir espigando entre sus poemarios. Hacer una selección de poemas de Luis Alberto de Cuenca es harto complicado. Hay docenas, muchas docenas de poemas seleccionables. Cada vez que elijo uno, soy consciente de que dejo en el camino 3 o 4 que también podían estar aquí. Vamos a empezar por Nuestra vecina, un soneto que quizás os suene, luego os cuento. Un soneto, sí. Os lo advierto, Luis Alberto de Cuenca es uno de los mejores sonetistas de la poesía contemporánea en español. Nuestra vecina, está dedicado al profesor y crítico literario toledano Javier de Prado y dice así: Tiene Javier, nuestra vecina, un talle que resucita a un muerto y unos ojos que derriten el plomo y dan antojos a quien se los tropieza por la calle. Hay que trazar un plan que no nos falle para descerrajarle los cerrojos y pasear en triunfo sus despojos, cuidando hasta el más mínimo detalle. Tú en el portal y yo en el descansillo, siempre al acecho, cristalina media velándonos la cara y un cuchillo afilado. Si Dios no lo remedia, de la vecina haremos picadillo y de un cuento vulgar una tragedia. Precisión técnica, unos endecasílabos muy bien trazados y uno de los más peculiares toques personales de Luis Alberto de Cuenca, la ironía, el humor. Ese humor inteligentísimo que destilan muchos de sus poemas. Os decía que quizás os sonara este soneto porque el compositor Gabriel Sopeña le puso música a este y a otros poemas de Luis Alberto de Cuenca, y el cantante Loquillo hizo con todos ellos el álbum titulado Su nombre era el de todas las mujeres. Lo ha interpretado Loquillo muchas veces en los escenarios.
Y ahora otro tono, menos ligero, más reflexivo y trascendente. También en versos endecasílabos, pero ahora sin rima, blancos. Se titula el poema Vive la vida y dice así. Vive la vida, vívela en la calle y en el silencio de tu biblioteca. Vívela en los demás, que son las únicas pistas que tienes para conocerte. Vive la vida en esos barrios pobres hechos para la droga o el desahucio y en los grises palacios de los ricos. Vive la vida con sus alegrías incomprensibles, con sus decepciones casi siempre excesivas, con su vértigo. Vívela en madrugadas infelices o en mañanas gloriosas, a caballo por ciudades en ruinas o por selvas contaminadas o por paraísos sin mirar hacia atrás. Vive la vida. En el verano de 2022 dedicamos el número 7 de Archiletras Científica a la poesía del siglo XXI en lengua española. Es un monográfico interesantísimo, coordinado por el profesor y poeta José Ramón Fernández de Cano y Martín. Lo puedes encontrar en nuestra tienda en línea en archiletras.com. Uno de los estudios se dedicó a Luis Alberto de Cuenca. Presentamos el volumen en un acto público en la sede central del Instituto Cervantes, en Madrid, en una maravillosa velada poética en la que muchos de los poetas reseñados leyeron algunos de sus poemas. Si buscas en YouTube, encontrarás el vídeo completo de la velada que abrió Luis García Montero, director del Cervantes, y también uno de los poetas reseñados en el volumen. Luis Alberto de Cuenca leyó 2 poemas de su libro entonces más reciente, el titulado Después del paraíso, y recitó de memoria además otro poema, un poema que es uno de sus textos más conocidos. Tan conocido que se recita en bodas y sale con alguna frecuencia en los exámenes de la selectividad. Se titula El desayuno y dice así. Me gustas cuando dices tonterías, cuando metes la pata, cuando mientes, cuando te vas de compras con tu madre y llego tarde al cine por tu culpa. Me gustas más cuando es mi cumpleaños y me cubres de besos y de tartas, o cuando eres feliz y se te nota, o cuando eres genial con una frase que lo resume todo, o cuando ríes, tu risa es una ducha en el infierno, o cuando me perdonas un olvido. Pero aún me gustas más, tanto que casi no puedo resistir lo que me gustas. Cuando llena de vida te despiertas y lo primero que haces es decirme: tengo un hambre feroz esta mañana, voy a empezar contigo el desayuno. Volvemos a los sonetos de Luis Alberto de Cuenca. Vamos ahora con otros 3, con 3 sonetos de amor muy luisalbertianos y a la vez muy diferentes entre sí. El primero es un soneto con estrambote, esa especie de propina que se añade a los 14 versos canónicos que por lo general tienen los sonetos. Se titula Soneto amoroso con estrambote enmendando la plana a Cecco Angiolieri, y es una especie de traducción, réplica y glosa del soneto más famoso del poeta medieval italiano de ese nombre, Cecco. Dice así: si fuese fuego, te calentaría y hasta te encendería el cigarrillo. Si fuese viento, te daría brillo besándote y tu pelo rizaría. Si fuese mar, mis olas te daría para que protegieran tu castillo. Si fuera Dios, me haría en ti un ovillo y a tu imagen el mundo crearía. Si fuese papa, te convertiría en papisa.
Si fuese emperador, reina del orbe, te proclamaría. Si fuese muerte, todo tu dolor y toda tu tristeza mataría y no me acercaría a ti, mi amor. Si fuese Luis Alberto, que lo soy, serías para mí la noche, el día, el mañana, el ayer, el siempre, el hoy. El segundo soneto de esta tanda, cuando se publicó por primera vez en los años 80 del siglo pasado, llevaba el título de El poeta a su atracadora pidiéndole que vuelva sucintamente vestida de negro. Años después, en otra edición, Luis Alberto de Cuenca hizo una especie de parodia y homenaje a Lorca y lo retituló como Soneto del amor oscuro. Dice así: La otra noche, después de la movida, en la mesa de siempre me encontraste y sin mediar palabra me quitaste, no sé si la cartera o si la vida. Recuerdo la emoción de tu venida y luego nada más. Dulce contraste recordar el amor que me dejaste y olvidar el tamaño de la herida. Muerto o vivo, si quieres más dinero, date una vuelta por la lencería y salpica tu piel de seda oscura, que voy a regalarte el mundo entero si me asaltas de negro, vida mía, y me invaden tu noche y tu locura. El tercer soneto de esta serie, y ya casi vamos acabando el episodio, se titula Para Alicia, disfrazada de Leia Organa. Luego os comentaré lo del título. También Luis Albertiano puro. Dice así este poema: Si solo fuera porque a todas horas tu cerebro se funde con el mío, si solo fuera porque mi vacío lo llenas con tus naves invasoras, si solo fuera porque me enamoras a golpe de sonámbulo extravío, si solo fuera porque en ti confío, princesa de galácticas auroras, si solo fuera porque tú me quieres y yo te quiero a ti y en nada creo que no sea el amor con que me hieres. Pero es que hay, además, esa mirada con que premian tus ojos mi deseo y tu cuerpo de reina esclavizada. Para Alicia, disfrazada de Leia Organa, se titula este poema que acabamos de escuchar. Alicia es Alicia Mariño, la mujer de Luis Alberto de Cuenca. Y Leia Organa es el famoso personaje de ficción de la serie La Guerra de las Galaxias. La obra de Luis Alberto de Cuenca está llena de referencias cinematográficas. Tanto que en mayo pasado, en el Festival Barbitania en Barbastro, se inauguró la exposición Luis Alberto de Cuenca Poesía de Cine. Es un diálogo de textos del poeta con carteles cinematográficos y viñetas de cómics. Yo estaba allí y me contaron que en otoño próximo va a poderse ver en Madrid la exposición. El propio Luis Alberto de Cuenca asistió en Barbastro a la inauguración, que consistió en una conversación entre él y el escritor Juan Manuel de Prada. El poeta leyó varios textos suyos y en determinado momento, para sorpresa de todos y sobre todo la mía, me pidió que leyera yo un poema suyo, un extraordinario poema suyo. Se titula Nocturno. Está en Alejandrinos Blancos sin rima. Es un bellísimo poema de amor explícito y sugerente, carnal y espiritual. El arranque, el comienzo, a mí me recuerda el se apagaron los faroles y se encendieron los grillos de la casa de infiel de Lorca. Vamos a acabar con este nocturno de Luis Alberto de Cuenca. Dice así: apagaste las luces y encendiste la noche, cerraste las ventanas y abriste tu vestido. Olía a flor mojada,
Desde un país sin límites me miraban tus ojos en la sombra infinita. ¿Y a qué olían tus ojos? ¿Qué perfume de oro y de agua limpia y pura brotaba de tus párpados? ¿Qué invisible temblor de cristales de fuego agitaba la seda lunar de tus pupilas? Recamaste la almohada con hilos de azabache. Tejiste sobre el sueño un velo de blancura. Eras la rosa pálida tiñéndose de rojo, la rosa del veneno que devuelve la vida. La blusa, el abanico, una pluma violeta, el broche con la perla y el diamante en el pecho, todo abierto y en paz, transparente y oscuro, sin dolor, navegando rumbo a tus manos frías. Poemas Sentidos es un podcast de Archiletras. Los mejores poemas en castellano, seleccionados, comentados y recitados por Arsenio Escolar. El montaje es de Yesabel Calero. Gracias por escuchar. Visita archiletras.com y suscríbete a nuestras 2 revistas impresas. Archiletras, la trimestral de divulgación en torno a la lengua y la literatura, y Archiletras Científica, la semestral de investigación académica. También puedes suscribirte en formato digital y comprar números anteriores. Conoce más sobre nuestro proyecto en archiletras.com.